Bienvenidos a este podcast Viral versus Penal en la Universidad del SINU en programa de Derecho en Cartagena. Yo soy Alejandro García, estudiante de la institución, y hoy nos adentraremos en un tema que nos toca muy de cerca, el maltrato animal. En este episodio analizaremos y exploraremos las leyes que protegen a los animales y reflexionaremos sobre cómo podemos convertirnos en agentes de cambio para evitar estas injusticias. En este episodio nos acompaña el doctor Carlos Villarraga y la estudiante de Derecho Laura Corcho. Doctor Carlos, ¿podría recordarnos quién es usted y a qué se dedica? Bueno, muchísimas gracias Alejandro y a toda nuestra audiencia. Estos espacios son esenciales para que los docentes y los estudiantes nos concienticemos sobre este tema tan importante que es el maltrato animal. Mi nombre es Carlos Villarraga Montes, soy docente coordinador del área penal, disciplinaria y fiscal de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, en el programa de Derecho. Y soy abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Administrativo con énfasis en Derecho Disciplinario. Y bueno, muy contento de estar acá contigo y con Laura en este espacio que es tan importante en los espacios académicos y públicos en general. Mucho gusto, profesor Carlos. Y usted, compañera Laura, ¿nos podría recordar quién es usted? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Vanessa Corcho Hospitaleta. Soy estudiante de sexto semestre del programa de Derecho en la Universidad del SINU. Muchas gracias. Comenzando con la pregunta, profesor Carlos, ¿nos podría decir cómo protege la Constitución de Colombia el medio ambiente y a los animales? Bueno, en este tema tan importante que hemos traído en este podcast de Viral versus Penal, sobre los derechos de los animales, el delito de maltrato animal y la nueva ley Ángel que salió hace poco en el Congreso de la República, es importante señalar que nuestra constitución política en sus diferentes apartados, vertientes, contempla el derecho a un medio ambiente sano y contempla también el deber de todos los ciudadanos de proteger los recursos naturales, los animales, el medio ambiente. Es así que la Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia una constitución ecológica. Y dentro de esta constitución ecológica, por supuesto, está la protección a los animales como unos seres sintientes y como sujetos de especial protección constitucional. Es por eso que la misma constitución política y la Corte Constitucional se encargan de esta manera de proteger a los animales como sujetos, repito, de especial protección constitucional. Muchas gracias, profesor. A mí me parece que la Corte Constitucional ha jugado un papel fundamental en estos casos de injusticia contra los animales. Bueno, compañera Laura, ¿nos puede decir qué opina usted sobre esta pregunta? Yo creo que también es muy importante el papel que juega la Corte Constitucional, reconociendo a los animales no solo como unos recursos, sino como esos seres intrínsecos que son importantes para la sociedad y para el bien de todos, porque ellos son una parte fundamental para reconocerlos como seres sintientes. Excelente. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la protección de los animales en Colombia? Bueno, realmente la Corte Constitucional en su desarrollo, lo más importante que ha dicho es el reconocimiento de los animales como sujetos de especial protección constitucional, como sujetos de derechos, sujetos sintientes, con una capacidad de sentir dolor, de sentir sufrimiento, bienestar, y a partir de allí, pues ha ordenado a los diferentes entes, entidades públicas del Estado y al Congreso mismo que desarrolle una normativa para que en las distintas actividades comerciales o actividades culturales los animales puedan desarrollarse o puedan estar sin ninguna clase de sufrimiento, sin ninguna clase de dolor, y por supuesto que se privilegie el bienestar del animal en las diferentes actividades, sin importar que estamos hablando del comercio, sin importar que estemos hablando de actividades culturales, por ejemplo. Entonces creo que ese ha sido uno de los grandes aportes concretamente de la Corte Constitucional en materia de protección animal. A mí me ha parecido un buen cambio. Compañera Laura, ¿usted qué opina de estos cambios? Yo creo que también es importante reconocer que la Corte ha estudiado muy bien el caso, ya que ha abordado los temas como
el caso de las corridas de toro, las peleas de gallo, los sacrificios culturales, que lo toman como un tema cultural, pero hay que investigar y tener en cuenta que hay que ponerle cierta importancia a la vida del animal antes que los temas culturales. Bueno, es importante porque este cambio elimina ese punto de vista tradicional donde los animales serían como unos simples objetos, y me parece importante este cambio. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué significa que los animales sean considerados seres sintientes en el ordenamiento jurídico colombiano? Bueno, este concepto de seres sintientes realmente me atrevería a decir que es un concepto muy moderno, ¿no? O moderno. Específicamente que el animal sea un ser sintiente es que ha sido reconocido por las autoridades de que los animales también pueden sufrir dolor y pueden sufrir estrés, pueden sufrir experimentar, perdón, sensaciones de bienestar y de felicidad. Eso está vinculado en todos los actos que los seres humanos hacemos con los animales, ya sea, como lo decíamos ahorita, las empresas, las industrias tan importantes como la de los alimentos, y el reconocer de que en todas las actividades e interacciones que tiene el ser humano ya no está en la cúspide, ¿no? de esa pirámide, ya no está por encima de las demás especies, está obligado a convivir en un mismo nivel con el medio ambiente, y por supuesto que los animales hacen parte de eso. Entonces, un ser sintiente básicamente tiene la capacidad de sentir dolor y de sentir felicidad. Bueno, esto demuestra que en algunos casos, un ejemplo que yo he visto, cuando los dueños de, por ejemplo, un perro, los dejan solo en su casa, se comienzan a llorar, se comienzan a poner tristes. Esto evidencia lo que dice la Corte, que son animales que sienten, que demuestran un dolor y a veces daño físico. Correcto. ¿Y usted, compañera Laura, qué piensa sobre esto? Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Tomando el tema de las mascotas, yo tengo mi mascota y si nosotros analizamos bien, ellos pueden ser parte de nuestra familia. Son seres que realmente tienen un valor fundamental en la vida de muchas personas, y es importante que la Corte lo haya reconocido como seres sintientes, ya que no solamente es un tema moral, sino también jurídico, y pues abarca todos esos vacíos que de pronto existían en temas administrativos, y ya lo abarca en un tema penal, que es mucho más importante, le da mucha más importancia al reconocimiento de los animales. Bueno, con la siguiente pregunta, usted, profesor Carlos, si el Código Penal es la última ratio, ¿por qué es necesario incluir delitos contra los animales en este? Bueno, realmente esa es una pregunta muy interesante. Desde las doctrinas clásicas siempre hemos dicho que el derecho penal es la última ratio. Se supone que es la última rama del derecho que debe actuar cuando las demás fallan. Entonces, muchos nos hacemos la pregunta: ¿era necesario criminalizar la conducta del maltrato animal? ¿No podía abordarse, por ejemplo, desde el derecho administrativo o el derecho civil? A pesar de ser un seguidor de esa doctrina de la última ratio, del derecho penal mínimo, yo considero que sí es correcto no criminalizar estas conductas. Es evidente que hoy en día en las redes sociales hemos podido evidenciar de que en la sociedad todavía se mantienen ideas o patrones de maltrato en contra de los animales. Entonces, es importante, ¿no?, al darnos cuenta de que de pronto las normas administrativas, las normas civiles, no están siendo suficientes, que cada día tenemos más noticias de personas por las redes sociales o en los noticieros que maltratan a sus mascotas, como ya tú bien lo habías mencionado, como Laura también lo había mencionado. Entonces, sí estoy de acuerdo en que estas conductas deben incluirse en el Código Penal, no solamente para castigar a aquellas personas que se atrevan a atacar a estos seres tan nobles, sino también para generar un mensaje, ¿no? Un mensaje a la sociedad de que tienen que concientizarse en que deben cuidar y respetar a los animales. Entonces, bajo ese entendido, yo sí estoy de acuerdo con
que se incluya en el Código Penal. Ok, yo también estoy de acuerdo. Compañera Laura. Claro que sí, estoy de acuerdo porque la penalización de estos actos busca generar un efecto dinosaurio y una respuesta proporcional al daño causado a los animales, protegiéndolos de la impunidad. Ok. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿existe un conflicto entre la protección de los animales y otras garantías constitucionales como la libertad de empresa o propiedad privada? Bueno, una pregunta compleja, ¿no? Es decir, en materia de derechos constitucionales, podemos ver en apariencia de que hay ciertas contradicciones y este es un ejemplo de ello. La protección a los animales puede contradecir la libertad de empresa, la propiedad privada. Yo diría que en principio no. Yo creo que todo evoluciona. En la sociedad todo evoluciona. Y el derecho es una de las ciencias que más está atado a esos cambios de la sociedad. Entonces, a pesar de ser un defensor, ¿no?, de la libertad de empresa, porque considero que la libertad de empresa genera desarrollo, genera empleo, permite que la sociedad avance, creo que también es un compromiso por parte de los empleadores de que en su actividad diaria deben actualizar sus métodos, deben acomodarlos y llevarlos, ¿no?, a estas doctrinas de respeto y de no generar dolor y sufrimiento a los animales y lógicamente sin generar el bloqueo al desarrollo que la libertad de empresa y la propiedad privada lógicamente nos trae a nosotros como sociedad. Entonces diría que en principio en apariencia, pero hay un compromiso de todos por abordar ese flagelo. Para mí resulta magnífico ver cómo la Corte Constitucional puede acabar con la tradición de una cultura de manera tan radical y acabar con este tipo de actos delictivos. En caso de que una persona lastime gravemente a la mascota de otra persona, se puede esta persona puede demandar económicamente por perjuicios morales a quien cometió estos delitos. Sí, sí es posible, ¿no? Es decir, el maltrato animal aplica tanto con los animales o las mascotas propias como también de terceros. Por supuesto que por la vía penal, luego de demostrada la comisión del delito y luego de haber llegado pues, a la sentencia, ¿no?, donde al sujeto se le condena por el delito de maltrato animal, lógicamente dentro del proceso penal se puede discutir el tema de la reparación en el incidente de reparación integral. Si la víctima no va por esa vía, ya tendrá que irse por la vía civil, presentar una demanda, ¿no?, de responsabilidad civil extracontractual por el daño o por el hecho de haber causado, ¿no?, a este ser sintiente, porque ya para el derecho civil tampoco es un bien mueble, ya también ante este fenómeno de la Corte Constitucional para el derecho civil también tiene que ser un ser sintiente que tiene más derechos allá más que el de propiedad. Entonces ese es el panorama en cuanto al tema de la reparación integral a la víctima. Excelente. Compañera Laura, ¿usted qué piensa sobre esto? Yo creo que es importante el tema del maltrato animal, ya que muchas personas, como bien lo dije hace un rato, creen que los animales o sus mascotas son parte de su familia. Y era importante que se reconociera esto como una sanción a aquellas personas que no le dan esa importancia o que no tienen la educación suficiente para entender que los animales no se deben maltratar. Es decir, esto es como una forma de regular aquellas acciones o aquellos comportamientos que están errados en la sociedad. Excelente. Yo tengo otra pregunta. ¿Y cuáles son las penas actuales para quienes cometan delitos contra los animales en Colombia? Bueno, realmente ese era uno de los inconvenientes quizás o los debates que había, y es que cuando salió este delito manejaba unas penas mínimas de 12 meses, entre 12 meses y 36 meses, lo que quiere decir que no es considerado un delito grave, ¿no? Se puede considerar un delito escarcelable, lo que de pronto puede ser inconveniente para tomar ciertas medidas como la detención de una persona, pero eso me trae otros debates, es decir, ¿será que el hecho de maltratar a un animal en todos los casos me es proporcional de privar de la libertad a una persona? Pero digamos que en principio la ley Ángel, que es la nueva ley que
está pendiente de ser sancionada por el presidente Gustavo Petro, quiso aumentar, ¿no? Estas penas para tratar de aumentar ese efecto de prevención y de intimidación ante las personas. Pero si hablamos estrictamente de penas, debemos señalar entre 12 y 36 meses, ¿no? En su versión original. Vamos a ver cómo la ley Ángel nos produce muy probablemente un aumento, pues hablando del número específicamente de la pena. Me parece bien. Compañera Laura, ¿qué piensa? Bueno, quisiera más adelante abordar el tema de la ley Ángel, porque muy bien sabemos que existen estas penas, pero en la realidad se ve muy poco la efectividad de ellas, ya que muchas veces por parte de las autoridades tampoco se le da la importancia a hacer valer los derechos de estos seres. Y es por ello que es muy importante, me gustaría hablar sobre la ley, ya que el compromiso es de todos. Debería haber mucha más educación, tanto por parte a la sociedad como al cuerpo colectivo, al cuerpo policial. Sí, tienes razón. Doctor Carlos, ¿cuáles son las principales debilidades de la legislación vigente en materia de protección animal? Bueno, realmente, como lo decía Laura, todavía es un tema que no tiene mucho tiempo, ¿no? Y me atrevería a decir de que presenta algunas falencias. No todos los casos llegan a juicio. Eh, Hay cierto, en algunos casos puede haber cierto desinterés por parte de las autoridades al desestimar la importancia de estos casos, ¿no? Vivimos en una sociedad de transformación, así como estamos teniendo cambios en materia de derechos étnicos, en materia de derechos de violencia contra la mujer, en materia de política de género. También en cuanto al tema del maltrato animal hay un tema de concientizar, pero concientizar no solamente a la sociedad, sino también a las autoridades que son las competentes para abordar este caso y tratar de llegar a una justicia, ¿no? Otro inconveniente es el tema de la pena. Al ser una pena quizás, ¿no? Yo no tengo la última palabra, ¿no? El legislador probablemente ha colocado una pena un poco baja, lo que hace que sea considerado un delito menor, que sea excarcelable. Entonces, el efecto intimidatorio, ¿no? Para las personas va a ser menor. Con esto no quiero decir de que todos los problemas deban solucionarse con cárcel, porque tampoco sería el mensaje, pero sin duda es un detalle que hay que abordar allí como uno de los posibles inconvenientes, ¿no? Y ahí sí, la falta de educación, la falta de concientización, pero no solamente para la sociedad, sino también para las autoridades, que son las primeras que tienen que hacer valer las normas en cuanto a esta materia. Entonces yo diría que la dificultad de judicializar, la baja ejecución de la pena y la falta de concientización, educación y prevención son las principales retos o barreras que la aplicación de esta ley tienen actualmente. Bueno, y ese desinterés por los agentes de policía sería considerada como una omisión. Posiblemente podría ser una omisión, ¿no? Porque ya estamos hablando de una ley. Sin embargo, como les digo, no es un tema generalizado. Es decir, no podemos nunca generalizar, es siempre ir caso por caso. Pero al ser un tema novedoso, es cierto que está sujeto a cambios para mejorarlo. Y por supuesto está atado a campañas de concientización, no solamente para nosotros los ciudadanos, que es importante que demos estos debates en los ámbitos académicos, sino también la concientización para las autoridades de policía, administrativas y por supuesto las judiciales, como los jueces y la misma fiscalía. Entonces ese es el tema, ¿no? Como una barrera allí. Excelente. Laura, ¿tú qué piensas sobre esto? Sí, creo que es muy importante tocar el tema de que la ley no está acompañada de estrategias educativas fuertes. Es decir, pueden existir mecanismos para la denuncia o la queja sobre este tipo de comportamiento, pero las personas, por el tema de que las autoridades no le dan la importancia o no hacen efectivo el cumplimiento de esta pena, deciden no acatar o no acercarse ante las autoridades para denunciar este tipo de comportamientos y sienten que no hay una respuesta real ante estas situaciones. Excelente. Doctor Carlos, ¿cómo afecta la impunidad a los casos de maltrato animal en Colombia? Bueno, la impunidad
el principal problema que trae es la reincidencia. Como ya lo decía Laura, pues las personas al ver de que la ley existe, pero no se aplica o es demasiado laxa, pueden perder confianza o fidelidad en el derecho, ¿no? Como un mecanismo para transformar este fenómeno que queremos buscar, y es que haya menos maltrato, menos violencia contra los animales. Entonces, la impunidad lo que hace es eso, ¿no? Las medidas no se aplican, las sanciones no se aplican, las personas tienen menos estímulos al momento de denunciar, porque ya de por sí denunciar puede ser un acto engorroso para algunos, y el hecho de tener que hacerlo, y además de que no van a obtener un resultado favorable en materia de justicia, lógicamente perpetúa el fenómeno y hace que la ley, lo que está buscando la ley, que es que haya menos maltrato animal, pues específicamente no se va a conseguir, ya que al no tener eficacia, pues la finalidad lógicamente no va a poder alcanzarse la meta que precisamente el legislador se supone que con esta medida busca. Entonces yo diría que la impunidad y la reincidencia es el fenómeno que más se presenta allí al no haber eficacia real en la aplicación de la ley. Excelente. Compañera Laura. Claro que sí, yo siento que en muchos casos no se denuncian porque se perciben como irrelevantes o porque la autoridad no responde con celeridad ante ellos. Yo pienso que en estos casos los tipos de maltrato animal recaen más sobre los animales que están en condición de calle, ¿o no es cierto? ¿Es cierto? Bueno, con la siguiente pregunta, ¿qué mecanismos existen para denunciar casos de maltrato animal y qué tan efectivos son? Bueno, realmente tenemos la policía ambiental, ¿no? Que recibe constantemente pues denuncias en materia de maltrato animal. También tenemos la fiscalía como el ente dueño de la acción penal, porque el maltrato animal es un delito. Al ser un delito, pues activa la competencia de la acción penal por parte de la titular de esta facultad del Estado, que es la fiscalía. Y por supuesto, a nivel municipal y distrital tenemos pues las secretarías o los entes administrativos, como el establecimiento público ambiental, que pueden también pues recibir denuncias o quejas o peticiones para proteger a los animales en nuestros territorios. Y por supuesto la policía ambiental, como lo dije en un principio, ¿no? Como un ente de choque, como un mecanismo que ante casos, por ejemplo, de flagrancia, puede actuar oportunamente para salvaguardar la vida y la integridad de los animales. Sí, en casos de flagrancia pienso yo que sería más efectiva estos mecanismos. Exactamente, como la policía, por ejemplo. Exacto. Laura. Yo creo que la efectividad de esta varía según la ciudad y según el nivel de capacitación que tengan las autoridades. Excelente. Es cierto que, bueno, en materia de territorios habrá veces donde hay más presencia de la autoridad, hay más concientización o no, y eso afecta en efecto, o sea, lo va a afectar, va a tener incidencia en la aplicación de la ley. Entonces es cierto que en algunos territorios será más efectiva y en otros menos efectiva. Sí, concuerdo con esa opinión. Doctor Caro, ¿qué es la Ley Ángel y cuáles son sus principales cambios frente a la legislación de Colombia? Bueno, la Ley Ángel es una ley que ya ha sido aprobada en el Congreso de la República. Tengo entendido que actualmente pues, se encuentra en periodo de conciliación entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, y por supuesto después de que se supere esta conciliación en el Congreso, tendrá que pasar al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, para lo que se llama la sanción presidencial, y pues se dé la promulgación y pase a ser una ley de la República. Pero ahora que ya hemos superado casi todas las etapas, ¿no? Para que esto salga, las principales medidas que nos trae la Ley Ángel, pues el aumento, ¿no? De las medidas y de las penas, que uno de los fenómenos que habíamos hablado es que de pronto las penas pues son un poco bajas, ¿no? Y no generan ese efecto de prevención, de intimidación. Un aspecto muy novedoso para fortalecer en materia probatoria es la elaboración de guías, ¿no? Por parte de la Fiscalía, para que los veterinarios, ¿no? En los diferentes barrios de la ciudad, que muchas veces son los veterinarios que reciben los animales cuando están golpeados, cuando han sido gravemente maltratados,
los procedimientos de los veterinarios pueden ser utilizados como un protocolo forense para que ellos puedan practicar estos exámenes y se utilice lo que hace el veterinario como una prueba en el proceso judicial y podamos llevar a la justicia, ¿no?, a las personas que maltratan a los animales. Un tema muy novedoso es el hecho de que la autoridad pueda ingresar a los domicilios cuando hay información de que una persona está maltratando a un animal en su domicilio, en su casa. Por supuesto que es un tema espinoso, es un tema complejo, pero es importante debatirlo. ¿Por qué? Como ya lo decía Alejandro, como ya lo decía Laura, hay muchas personas que maltratan a los animales adentro de su casa. Lo maltratan en un cuarto, en un espacio reducido, en el patio, pero dentro de su casa. Y ahí los mantienen bajo sol, bajo lluvia, sin alimentación, sin agua. Entonces, es cierto que el ingresar al domicilio, ¿no?, digamos sin una orden cuando haya ese caso de emergencia o de urgencia, es un caso polémico, es algo espinoso, pero pienso que sí hay que debatirlo. ¿Por qué? Por ese fenómeno que ustedes mencionaban. Es que realmente muchas personas maltratan a los animales dentro de la casa. Entonces, para poder incidir, ¿no?, es cierto que se puede discutir esa medida de ingreso al domicilio. Y la ley Ángel también trae pues la creación de esa ruta o ese protocolo, ¿no?, de protección animal a nivel nacional, así como se ha trabajado, por ejemplo, en temas de violencia contra la mujer, aquí también en temas de violencia contra los animales, tener una ruta, un protocolo para que cualquier persona a nivel nacional pueda llamar, pueda denunciar a las autoridades cuando vea que hay un caso de maltrato animal. Entonces me atrevería a decir que son como las medidas más importantes, ¿no? Pues sin tener la última palabra, lógicamente, que nos trae la ley Ángel. Bueno, posteriormente a esta ley Ángel, pienso que tanto las personas que atienden animales o personas que identifiquen este tipo de delitos tienen el deber de llamar a las autoridades judiciales para denunciar estos casos. Correcto, sí, es muy importante. Laura, ¿tú qué piensas de esto? Claro que sí, yo creo que también es importante porque agiliza el proceso, ya que como lo decía aquí el doctor Carlos, con las pruebas forenses, ese sería como darle el toque que faltaba para tener un fundamento legal para denunciar este tipo de casos, ya que muchas personas pues llegaban a denunciar en cualquier estación de policía y simplemente lo dejaban pasar, como dicen por ahí, no le daban la importancia o sentían que no era algo con urgencia, no era algo que se podía probar, simplemente decían, no, eso le pasó a cualquier animal de calle, como lo decías tú, que son los que más sufren de esto y no hacían absolutamente nada para que esto no siguiera sucediendo. Doctor Carlos, ¿cuáles son las modificaciones de la ley penal que introduce la ley Ángel? Bueno, un tema novedoso, ¿no?, en materia de la ley Ángel es el tema de la violencia vicaria. Es posible utilizar, digamos, cuando hay una pareja y la pareja tiene una mascota en común, es posible utilizar, digamos, la mascota como una forma de generar daño, ¿no?, a la pareja, ¿no? Asimilando el concepto de violencia vicaria de los hijos, en este caso a las mascotas, que por supuesto, como lo dijimos antes, no son cosas, ¿no?, sino que son seres sintientes y que muchísimas veces hay relaciones sentimentales de las personas con sus mascotas. Entonces, abordar ese tema, ¿no?, de violencia vicaria, haciendo la analogía, utilizar la mascota como una forma de causar daño a la pareja. Y otro tema muy importante es en materia de mutilación de animales, que yo creo que está claro de que es gravísimo, ¿no?, el hecho de mutilar un animal. Y actos sexuales, ¿no?, con animales, como la zoofilia, que también muchas personas se preguntan que la zoofilia realmente es una parafilia, ¿no? Es un comportamiento desviado que pueden tener las personas, que ya venía contemplado en la ley, ¿no?, en los delitos contra los animales, pero se ha vuelto a abrir el debate, ¿no?, si la zoofilia debe castigarse penalmente. Pero yo consideraría que realmente el hecho de someter a un animal a tener actos sexuales con el animal, actos de dominación,
por supuesto que tiene que ser criminalizado, ¿no? Porque es una forma también de maltratarlo. Digamos que esos son los temas con lo que habíamos mencionado antes, que nos trae también la ley Ángel. Excelente. Es Está que, bueno. es que claro, ahí está el tema, pues. Como bien lo habíamos dicho, los animales son muy importantes. Hay muchas personas que tienen los animales como ese apoyo emocional. Y hablando de la violencia vicaria, si una persona le quita esa mascota, ese apoyo emocional a otra, pues le estaría haciendo un daño, tanto físico como emocional. Entonces ahí la ley está reconociendo la verdadera importancia que tienen los animales para toda la sociedad. Doctor, ¿cómo impacta la ley Ángel a sectores como la ganadería, la experimentación científica y la industria del entretenimiento con los animales? Bueno, como lo dijimos antes, la empresa, la propiedad privada, por ejemplo, en materia de alimentos, si hablamos de ganadería, por decir algo, es muy importante, ¿no? Porque se compromete el trabajo, se compromete el empleo, se compromete la seguridad alimentaria de las personas. Entonces, la idea no es generar un bloqueo a los empresarios, porque también puede comprometer el desarrollo. La idea es que se haga como ya se ha venido haciendo, ya se ha empezado a hacer, es que se adapten estos métodos empresariales e industriales y comerciales a métodos, a formas, que sí, que se continúe la actividad económica, pero vea, hagamos la actividad económica tratando de no generar o generar en la menor medida posible un dolor y un sufrimiento para los animales. Creo que ya se está haciendo, ¿no? Hay productos que si uno se puede dar cuenta, hay productos que ya vienen con la etiqueta libre de maltrato animal. Es decir, ya los empresarios se han concientizado de que la actividad económica debe continuar, pero tratando de utilizar métodos de que en la menor medida posible le cause sufrimiento a los animales. Entonces me atrevería a decir que es lo principal en esa materia, ¿no? Diría. Sí, es importante recalcar ese, esa empatía que nace de los empresarios como en el sector de la ganadería, que antes el sector ganadero criaba este ganado en fábricas, dentro de fábricas que no tenían un contacto con la naturaleza, y ahora están revertiendo eso empáticamente a ese sector. Correcto, es decir, no es un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Hay que también ser conscientes de eso, pero es importante que se vaya dando el cambio. Es que claro que sí, el desarrollo, hay que asegurar el desarrollo, sí, pero evitando lo mayor posible el sufrimiento de los animales, donde los animales, la experimentación científica, así como va avanzando la tecnología, yo creo que seríamos muy capaces de experimentar y llegar a grandes logros sin tener que experimentar con animales, llevándolos incluso a la muerte. Correcto. Doctor, ¿de qué manera la ley Ángel busca mejorar la protección efectiva de los animales en nuestro país? Bueno, con todas las medidas que ya hemos hablado antes de la ley Ángel, una muy importante para mejorar la protección es el tema del registro, ¿no? Eh, Fíjense cómo la ley pues replica estos métodos. Ya hay un registro para las personas que cometen inasistencia alimentaria, ¿no? Personas morosas en materia de alimentos, ya hay un registro que les causa unos perjuicios como el hecho de estar reportados, el hecho de no poder pedir productos a los bancos, el hecho de no poder realizar actuaciones como sacar o renovar el pasaporte, en algunos casos como salir del país. También hay registro en materia de delitos sexuales de menores, y acá la ley Ángel nos habla de otro registro, ¿no? Pero vamos a hacer un registro, o la ley propone hacer un registro, para que aquellas personas que sean condenadas por maltrato animal también queden registradas allí, ¿no? En esa lista, y pueden tener desventajas, ¿no? Por ejemplo, en materia de acudir a productos financieros, en materia de, por ejemplo, acudir a trámites en materia pública, como sacar el pasaporte, trámites de tránsito, trámites en propiedad inmueble o sujeta a registro. Y son personas que al estar registradas acá, pues tampoco podrán o podrían desempeñarse en actividades que estén relacionadas con animales, ¿no? Es lógico, aquel que ha sido condenado por maltrato animal, pues no debería dedicarse a actividades que tengan que ver en principio con animales.
Entonces, básicamente medidas como esas son las que el registro también de maltratadores de animales busca crear. Sí, esas medidas pienso que fortalecerían la efectividad en esos delitos. ¿Correcto? Claro que sí, yo creo que también sirve como una guía para que aquellas personas vean la efectividad, vean el verdadero cambio, porque ya como lo hemos dicho antes, ya existía unas formas de denuncia contra este comportamiento, pero no eran muy efectivas. Esto lo que busca es que realmente se reconozca, se realicen las actuaciones judiciales correctas para que esto se vea que se está sirviendo, que los animales realmente tienen una protección. Doctor, ¿cómo se podría mejorar la legislación colombiana para garantizar una verdadera protección a los animales? Bueno, yo diría que campañas educativas, campañas de concientización. Es importante que en estos espacios como los universitarios empecemos a dar el debate, no solamente en nuestra facultad y programa de derecho, sino también con los de los otros programas, para ir desde la academia generando un cambio tanto en la sociedad como en las mismas autoridades públicas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Para mí, aumentando las campañas de educación y concientización para proteger a los animales desde el punto de vista social y de la sociedad y de la academia también. Claro que sí, yo creo que también es importante utilizar este tipo de medios como las redes sociales. Creo que está evolucionando la sociedad donde muchas personas se educan incluso con las redes sociales, es impresionante. Y si utilizamos estos medios para sensibilizar este tipo de situaciones, creo que haríamos un gran cambio en la sociedad, tanto para las personas mayores como para los niños, porque es importante que las personas, los adultos más que todo, veamos la importancia de los animales para así los niños no crezcan con esas creencias erróneas y crezcan de una mejor forma, ya que los niños lo que hacen muchas veces es replicar lo que ven, lo que escuchan. Entonces el cambio debería ser más que todo de nosotros, las personas que ya estamos adultas. Sí, pienso también que estas medidas a través de las redes sociales impactarían más a la sociedad, pero más que todo esta educación debe empezar primero en el hogar de la familia, educando a los niños menores para que las futuras generaciones no cometan estos mismos actos. Completamente de acuerdo, las redes sociales, como lo decía Laura, un punto esencial, porque hay personas, hay niños que ya se educan con una tableta, entonces es cierto que desde allí hay que interceder y bueno, como lo dice también Alejandro, pues la familia, que es el primer nicho de educación que tiene el ser, es esencial también. Bueno, ¿cómo debería criminalizarse la zoofilia en Colombia, profesor? Bueno, como lo mencionábamos ahorita, hay un debate en cuanto a si la zoofilia, que desde el punto de vista de la criminología es considerado una parafilia, es decir, es una conducta desviada que las personas pueden presentar, conductas que no son acordes con el resto de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de la criminología. Ahora, yo estoy de acuerdo en que la zoofilia o el hecho de sostener actos sexuales con animales debe castigarse. ¿Por qué? Porque es una forma de atentar contra la dignidad, contra la integridad del animal. Entonces, si queremos prevenir el maltrato y por medio de estos actos sexuales se genera maltrato, pues lógicamente pienso que tendríamos la lógica en que estos actos también deben castigarse, inclusive desde el punto de vista del Código Penal. Profesor, pienso que también se debería estudiar las causas por qué surgen estos tipos de pensamientos dentro de la persona, como tener relaciones sexuales con animales y después castigar este tipo de conductas. Correcto, sí. Es necesario también pues que se estudie, ¿no? Por parte de las ciencias y disciplinas porque estas personas pues cometen esta clase de actos, pero hay que proteger a los animales. Ahí se vería más que todo como un problema mental. Habría que ver, ¿no? Es posible. Las parafilias pueden ser consideradas en algunos casos trastornos mentales, en algunos otros casos no podría llegar hasta allá. Es decir, no podemos encasillarnos en una sola causa, porque las conductas desviadas que puede tener un ser humano pueden tener múltiples motivos, ¿no? Pero es posible que frente al maltrato animal, sí o sí, se debe llegar a ese consenso de que para proteger al animal hay que, pues,
castigar y describir estas conductas en el Código Penal, pensaría yo desde mi punto de vista. Sí, yo también creo que debería penalizarse, ya que esto es un abuso y también es maltrato contra el animal. No debería tomarse como si fuera un comportamiento bueno, fuera un comportamiento que se debería repetir o debería hacerse. Entonces, para que la sociedad, yo creo que la forma en como el Código Penal busca que el cambio en la sociedad es sancionando y así dejándole ver a la sociedad que está mal lo que están realizando. Listo. Profesor, ¿hasta qué punto la legislación en Colombia debe intervenir en prácticas culturales o tradicionales que involucran animales? Bueno, realmente es una pregunta difícil, una pregunta compleja. Eh, yo no tengo la última palabra, ¿no? Pero me alineo con la Corte Constitucional. Al ser el animal un ser sintiente, es cierto que ciertos actos culturales, ¿no? Como podríamos mencionar, pues, las peleas de gallos, las corridas de toros, pues se han afincado, ¿no? A través del tiempo como actos de maltrato animal, como actos de crueldad animal, y que de hecho la Corte Constitucional ha dictado pronunciamientos como el hecho de no destinar dinero público, ¿no? a promover esta clase de actividades y a ir desmontando progresivamente a través del tiempo que haya un cambio inclusive en la cultura, ¿no? Porque yo soy de la opinión que es cierto que el derecho a la cultura existe, el derecho a la tradición existe, pero recordemos de que no toda cultura es constitucionalmente válida, ¿no? Entonces, es cierto que hay que respetarla, pero como ya se viene haciendo en las grandes ciudades, inclusive acá en Cartagena de Indias, que tenemos una plaza de toros tradicional de las más hermosas de América Latina, durante mucho tiempo nos preocupábamos, pero ¿qué pasa si ya no va a haber más corridas de toros? Entonces, ¿qué hacemos en nuestra plaza de toros tan bonita que es? Sí, pero fíjense cómo ha habido un cambio allí, ya no se están presentando recientemente estos actos, sino que se ha reemplazado la finalidad de estos espacios para otro tipo de actos culturales, conciertos, bailes, lugares donde la comunidad se puede congregar y que podemos hacerlo sin que implique actos de crueldad animal. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que se vaya haciendo progresivamente, que se vaya transformando la cultura o la tradición progresivamente. No en todos los lugares de Colombia se hace o ya se está haciendo. Hay territorios donde todavía hay corralejas, corridas, peleas de gallos. Pero bueno, pienso que con el tiempo tendrá que ir dándose ese cambio a partir de las grandes ciudades y de allí al resto del territorio. Pero por supuesto no es una pregunta sencilla, ¿no? Pero esa es mi opinión. Me alineo con la Corte Constitucional en materia de derechos de los animales. Sí, yo también pienso que es una pregunta un poco difícil, ya que la cultura no es algo que se cambia de la noche a la mañana. Y por otro aspecto, resulta importante que los cambios económicos reemplazados se involucren más y sean más benéficos para el Estado y para la sociedad. Correcto. Yo creo que en el tema de la cultura es importante enfatizar que la cultura claramente se tiene que respetar, pero hay que preguntarse algo. La cultura es para enorgullecer todos los actos de los seres humanos, como para recordar nuestros antepasados, para recordar de dónde venimos, pero hay que hacerse la pregunta, ¿en qué nos ayuda o en qué fortalece nuestra sociedad uno de esos actos donde se practica el maltrato animal? Hay que preguntarse, hay que hacer la división, es el debate más grande que creo que hay entre la cultura y lo constitucional, pues porque muchas personas están muy afianzadas a su cultura, como el tipo de las corridas de toro, pero creo que hay que ir concientizándose que hay otras formas de diversión, otras formas de enorgullecer nuestra cultura, de seguir con ella, donde no sea utilizando los animales para abusar y a tener un maltrato hacia ellos. Profesor, ¿existe una contradicción entre la protección de los animales y la permisividad en actividades como la tauromaquia y la pelea de gallos?
Bueno, yo me atrevería a decir de que por lo menos mínimo formalmente sí hay una contradicción. Eh, pero puede haber una contradicción en varias esferas, ¿no? Ya hablábamos de la industria, de la ganadería, pero esas actividades no pueden desaparecer porque bloquea el desarrollo. Ahora, en materia de cultura, ¿no? En materia de entretenimiento, que el cambio puede empezar por allí, ¿no? Sí hay una contradicción al menos formal, pero como lo ha dicho la Corte Constitucional, no se puede ordenar un cambio de la noche a la mañana. Tiene que ser progresivo, ¿no? Tiene que ser a medida que se va haciendo menos actos en los territorios del país, a medida que se va destinando menos dinero público a esta clase de actividades que representan crueldad animal por entretenimiento. Y, por supuesto, a medida que se va concientizando a la gente, como lo habíamos dicho antes, la importancia del aprendizaje, esta contradicción formal va a ir desapareciendo con el tiempo. Pero si lo hacemos de forma directa, pues yo diría que sí, hay una contradicción. No podemos hablar de maltrato animal cuando hay ciertas conductas que se maltrata por entretenimiento, ¿no? Entonces, sí, formalmente lo hay, pero creo que es un cambio que tiene que darse con el tiempo. Claro que sí, como dice el doctor Carlos, este cambio debe ser de forma progresiva, porque de la noche a la mañana no se va a ver el cambio, no se va a cambiar la forma de ver o de pensar de esas personas que aún están afianzadas en que las corridas de toro o ese tipo de actos se manejen en la sociedad. Pues creo que a medida que va pasando el tiempo puede haber un cambio significativo, tanto como todo depende de la educación que se dé en los hogares, a las autoridades, a los niños, y así podemos ver que esto se va a ir pues desprendiendo un poco más de estas actividades. Profesor, yo pienso que podría haber un acuerdo entre estas actividades de entretenimiento, pero sin que exista la forma de el maltrato hacia los animales, de una manera que los animales sean cuidados de una manera más efectiva y no haya un acto intolerante como en estos casos. Correcto. Doctor Carlos, otra pregunta. ¿Qué rol juegan los jueces y fiscales en la aplicación efectiva de las leyes en la protección animal? Bueno, los operadores judiciales, como los jueces, los fiscales, tienen un rol fundamental, ¿no? Porque son los que aplican, los que toman las decisiones y al tomar la decisión es que se transforma la realidad. Por supuesto que los fiscales y los jueces no interactúan solos, o sea, interactúan con los demás actores de la sociedad y ahí están, por supuesto, los abogados, los docentes y también los estudiantes, porque a medida que uno estudia esto y a medida que, por ejemplo, se llega a espacios como el consultorio jurídico, los estudiantes también pueden activar la ruta, pueden asesorar y pueden representar a las víctimas y a las personas, por supuesto, para que sean los jueces cuando se haga la activación de la ruta, la activación del mecanismo, pues los que tomen las decisiones que permitan proteger los animales y reducir los índices de maltrato animal. Entonces su labor es esencial como el aplicador de la ley, pues a ruego, a solicitud de los demás actores judiciales y legales. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Los consultorios jurídicos de las universidades podrían ser un factor clave en estas situaciones? Yo pienso que sí, es decir, los estudiantes al momento que interactúan con los usuarios se convierten en unos verdaderos transformadores de la realidad. Los usuarios muchas veces acuden a los consultorios jurídicos con dudas y es el estudiante la ventana, la puerta para ir accediendo a la justicia, para ir concientizando. Nosotros como academia, por supuesto que tienen esa labor y por supuesto que habrá que interceder también ante los jueces y ante los fiscales y el estudiante también puede hacerlo, ¿no? Lógicamente con el acompañamiento y asesoría de los docentes, pero juegan un rol fundamental en estos hechos. Claro que sí, creo que no basta con las leyes, sino también que se apliquen pues, para un bien mayoritario. Yo creo que todo se reduce a fomentar esa educación social, tanto en las universidades como en las casas, como en las escuelas, para que esto realmente tenga una efectividad. Sí, es importante resaltar la voluntad de las personas y no solo
una ley escrita en un código, sino la voluntad de las personas. Exactamente. Doctor, ¿cómo podemos fomentar una cultura de respeto y protección hacia los animales desde educación y la política pública? Bueno, yo diría que las palabras sanción y la palabra prevención, haciendo valer la ley tras la que existía antes, como las reformas que vienen ahora, como la ley Ángel y las que vendrán seguramente en un futuro. Y por supuesto prevención, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Las personas deben saber de la existencia de la ley y haciendo estos actos, como estos espacios, difundimos la existencia y la importancia de no hacer el maltrato animal. Pero más allá de prevención, la idea no es enviar un mensaje de miedo, la idea es enviar un mensaje de concientización, de educación, que las personas sean fieles a los valores y que entiendan de que en ese conjunto de valores que debemos seguir los seres humanos, también está por supuesto el proteger a los animales como una parte del medio ambiente, como lo habíamos dicho en la primera pregunta que comenzamos este espacio. Entonces, sanción, prevención y educación es la forma de fomentar y concientizar a la gente para disminuir los índices de maltrato animal. Claro que sí. Yo creo que la concientización, como dice el profesor, es lo más importante, porque si las personas no comprenden lo que realmente es el tema del maltrato animal, no podría haber un cambio. Si para comprender, para que haya un cambio realmente, debe comprenderse qué es lo que está mal, qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que no debemos volver a realizar. Entonces, la conciencia es en lo que debemos enfocarnos mucho más y pues la educación sobre todo, en todos los lugares, en todos los ámbitos, tanto en las casas como en las redes sociales, en la calle incluso. Yo creo que si lo aplicamos día a día, si vemos a alguien que está haciendo algo malo con los animales, ahí también puede haber un cambio. Bueno, actualmente la ley está haciendo un papel fundamental en estos casos y resulta importante para estos tipos de seres sintientes. Muchas gracias, profesor Carlos, por estar en esta oportunidad y a usted, compañera Laura. Bueno, muchísimas gracias a ti, Alejandro y Laura, por haber participado en estos espacios de Viral versus Penal. El día de hoy, con nuestro tema, ¿no?, del maltrato animal y delitos contra los animales y la ley Ángel, pero vamos a continuar con estos espacios tan importantes en la academia y para la sociedad. Entonces, muchísimas gracias a ti, Alejandro, por moderar este conversatorio y Laura, pues todavía muchas gracias también por participar. Bueno, nosotros somos Viral versus Penal.